hecho yo. Cuando una falda te quiere atrapar, ¿qué haría Cristo en tu lugar? Cuando es más fácil rendirme que correr, ¿qué haría Él en mi lugar? Yo sé lo que haría Jesús, se comportaría como un hombre de verdad. Como un hombre de verdad. Yeah, 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 yeah. 1, 2, 3. ¿Qué hubiera sido de la vida de Sansón cuando conoció a esta mujer? Escogió el cuerpo antes que el corazón, con un paquete más, la traición. ¿Qué hubieras hecho tú? Oh, ¿qué hubiera hecho yo? Oh, cuando una falda te quiere atrapar, ¿qué haría Cristo en tu lugar? Cuando es más fácil rendirme que correr. ¿Qué tal, hermanos? Pues qué gusto verlos nuevamente esta noche de martes, ya listos para estudiar juntos nuevamente lo que Dios quiere que nosotros aprendamos sobre la sexualidad. La verdad ha sido un muy, pero muy interesante capítulo 5 de este material que sigo invitando a todos, aquellos que no lo tengan, para que lo puedan adquirir y ya lo puedan poner en su biblioteca. Porque recuerden que si han estado con nosotros durante las transmisiones o ya vieron todas las transmisiones allá en nuestra página de YouTube, bueno, podrán ver que estamos caminando todo el libro capítulo por capítulo, pero qué mejor tenerlo con ustedes este material, de tal manera que pues para alguna consulta o algo así puedan ir y pues estudiarlo, ya sea con sus hijos, para los que están casados, pero también con familias, hermanos, no sé, parientes, donde ustedes puedan ubicar algún problema como estos. Así que, ¿qué les parece? Oramos para empezar y culminar con este capítulo 5 de sexualidad restaurada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente en esta noche por tu bendición. Gracias, Padre, porque nos sigues permitiendo de estos medios para que como familia, como hijos tuyos podamos interactuar, podamos relacionarnos, podamos adorarte, Señor, y sobre todo unidos, Señor, clamar a ti con una misma voz. Ayúdanos. Todos los que estamos aquí, todos los que estamos viendo esto, Señor, nadie de los que está aquí puede decir, no lo necesito, o yo estoy bien, o a mí nunca me va a pasar. Así que, amado Dios, en el nombre de Jesús te pido que tú nos ayudes, tu Santo Espíritu nos siga transformando, pero sobre todo nos sigas recordando que en esta tierra tenemos la esperanza de vivir conforme a la nueva vida por la cual Jesús dio su vida en la cruz. Así que háblanos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hombres en restauración. Hoy vamos a hablar un poquito o el cierre más bien de este tema de sexualidad restaurada. Y vamos a empezar hoy hablando un poquito acerca de la sexualidad abnegada, ¿no? Y esto es bien interesante porque hablando del tema de la sexualidad, pues obviamente es importante profundizar un poquito más sobre la relación sexual en el matrimonio. Solo quiero hacer una pequeña nota, pues este grupo está abierto para creo que jóvenes a partir de 15 años y si están viendo en familia, pues hoy vamos a tocar temas igual un poco interesantes en el sentido de la relación sexual tal cual, pero pido que lo podamos hablar de manera abierta, sobre todo para generar un diálogo después, padres e hijos, que sería algo sumamente excelente. Sexualidad abnegada. ¿Qué es lo que el autor quería decir con esto? Bueno, vamos a definir primeramente lo que es abnegación. Y básicamente abnegación tiene que ver con la renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otra persona. Ya con esto ya sabe a dónde va el autor, ¿verdad? Se lo repito. Abnegación, renuncia voluntaria a los propios deseos o afectos o intereses en beneficio a otras personas. Ok, cuando tú lees la definición de abnegación y lo conectas con la relación sexual, te darás cuenta por qué existe un problema en la vida misma de muchos matrimonios y en el concepto de muchas personas de lo que es la relación sexual.
el problema es, como dicen ahí en los slides, en las diapositivas, que nuestro corazón egoísta se ha olvidado de que en la relación sexual tenemos que recordar y poner sobre la mesa lo que es la palabra abnegación. ¿Por qué? Recuerda que la relación sexual fue creada y diseñada para darle la gloria a Dios en disfrute de nosotros. Y por la caída, como estuvimos viendo ya en sesiones pasadas, lamentablemente se distorsiona esto y entonces nosotros empezamos, o creemos, perdón, que el sexo es para nosotros y empezamos a buscar bajo todos los medios satisfacernos a nosotros mismos. En el matrimonio esto ha traído muchísimos problemas porque a la hora, en un sentido de tener esa intimidad, este problema de la sexualidad abnegada se olvida y lo único que pensamos en un sentido, generalmente los hombres, no tanto así las mujeres, más que nada los hombres, es satisfacernos nosotros. Y esto hablamos un poquito, creo que también la semana pasada, que ya de por sí es un problema, ya de por sí es algo que usted y yo tenemos que poner muy, ahora sí que transparente delante de Dios sobre cómo está nuestra perspectiva o qué es lo que nosotros pensamos para, sobre todo, contexto casados, en relación a qué es lo que es la vida sexual en el matrimonio. Porque si pensamos que solamente es para nuestro propio placer y que nuestra esposa está obligada a proporcionarnos ese placer, créame entonces que esto puede estar explicando por qué hoy su vida sexual en matrimonio puede tener un problema. ¿Y por qué estoy hablando mucho de matrimonio? Bueno, la semana pasada estudiamos que el matrimonio es el escenario autorizado, el único escenario autorizado para hablar libremente de la vida sexual. Así que si vamos a hablar de una sexualidad abnegada, tenemos que poner el matrimonio como escenario y nos daremos cuenta que a lo mejor muchos de nosotros tenemos ese problema. Recuerda, abnegación, renuncia voluntaria a tus deseos, afectos o intereses para beneficio del otro. Si tú lees esto y lo conectas, te vas a dar cuenta que a lo mejor tienes muchos problemas con ello, porque tú piensas que como no estás recibiendo la satisfacción que tú esperas o que tú mereces, entre comillas, entonces hay un problema ahí. Ahora, el que tú tengas una vida sexual dentro del matrimonio, ahora sí que no placentera, o como puse por acá, una vida sexual atrofiada, definitivamente eso va a apuntar a un matrimonio atrofiado, ¿ok? Porque imagínate, si el matrimonio es el escenario autorizado, el único escenario autorizado para poder disfrutar de la vida sexual y no lo estás disfrutando de manera como Dios pide, pues obviamente en esa ecuación del matrimonio van a haber problemas, ¿ok? Van a haber problemas. Ahora, esto es muy importante también que lo puedan entender o lo podamos entender en el escenario de matrimonio, pero también antes del matrimonio. Es decir, el problema aquí con el rollo este de la abnegación es que desde antes del matrimonio nosotros pensamos, como dije hace un momento, por resultado de la caída, que el placer sexual es para mí, o sea, de manera individual. Y esto te lleva a ti, antes del matrimonio y durante el matrimonio, a buscar elementos o a buscar escenarios en donde tú obtengas ese placer para ti, sin pensar en nadie más, solo para ti. Y regresamos al mismo punto de pornografía, masturbación y otros elementos que, escucha esto, sobre todo para los solteros que nos están viendo. Si tú no entiendes esto y tú estás invirtiendo mucho tiempo o recurso y dinero en esto, aun cuando tú no estés casado, desde ahora ya estás restando para tu matrimonio, no sumando, sino restando para tu matrimonio. Porque cuando tú estás consumiendo esto, porque lo que tú quieres es satisfacer tu deseo sin pensar en nadie más, tu propio deseo, tu propio placer, cuando estés con alguien con el que tienes que compartir esto, no vas a pensar en la otra persona, solo vas a seguir pensando en ti y solo en ti y cómo la otra persona tiene que satisfacerme. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si la otra persona no te satisface, o sea, incluyendo tu esposa, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a regresar a los medios y a los escenarios en donde tú obtenías la satisfacción que a ti te gusta o lo que tú quieres, distorsionando así el modelo de la vida sexual dentro del matrimonio. E incluso
esto es importante aclarar porque muchos que tienen problemas con pornografía y por ende con masturbación, piensan que casándose se va a eliminar. Pero lo cierto es que si tú no tienes bien claro este concepto de sexualidad abnegada, aún casándote, como tú tienes en mente que el sexo es para tu propio placer, el matrimonio no te va a resolver ese problema. Al contrario, como dije hace un momento, lo va a empeorar. Porque al tú no recibir lo que tú esperas y lo que tú quieres, vas a pensar que en esa área tu matrimonio ha fracasado o no está bien, o en el peor de los casos, vas a buscar otras opciones, ¿no? Entonces es muy importante esto. El sexo es, en un sentido entonces, una evidencia del servir al cónyuge. Todo el tratado de Efesios 5 y Colosenses también 3, pero sobre todo Efesios 5, cuando Pablo está enseñando cuáles son una de las evidencias de vivir en el Espíritu, y llegamos a Efesios 5 con la enseñanza de los esposos que amen a sus esposas y las esposas que se someten a sus esposos, así como los deben estar sometidos a Jesucristo. Este concepto de matrimonio, o más bien, más que concepto, este modelo de matrimonio que Pablo está poniéndolo o relacionándolo con Jesucristo y la iglesia, tiene que ver precisamente con cómo tú te estás dando a tu esposa, cómo tú estás sirviendo a tu esposa. Y de manera muy interesante, y vean que estamos hablando de cuestiones bien espirituales, bien importantes, el área sexual o la vida sexual es un excelente escenario para que tú realmente puedas preguntarte cómo estás sirviendo a tu esposa o te estás sirviendo de tu esposa. ¿Me explico? La vida sexual o el escenario de la relación sexual es un excelente momento o pretexto para preguntarte cómo tú estás sirviendo a tu esposa o te estás sirviendo de tu esposa. En el matrimonio, Dios nos sigue recordando que el sexo es de dos. Yo no puedo decir, ay pastor, pues sí, ¿no? Pues aunque no lo creas, esto no es tan claro. Esto no es tan claro, que tú pienses y que tengas muy en cuenta que en el matrimonio la vida sexual es de dos. Debe despertar en ti muchas preguntas sobre cómo yo estoy realmente viviendo esto. Y repito, estoy hablando de matrimonio porque ya vimos que el matrimonio es el escenario autorizado. Ahora, al final vamos a cerrar con la vida para los solteros, pero quiero hacer siempre como que ciertos hincapiés en lo que estamos viendo, porque todo lo que estoy hablando hoy del matrimonio, si tú no estás casado desde ahorita, tú tienes que preguntarte qué es lo que piensas de esto. ¿Qué es lo que piensas de esto? ¿Cómo resolverías circunstancias en esto? Si tú no estás casado, pero estás ahora en una relación de noviazgo, ¿cómo estás trabajando esto desde ahorita? Es decir, ¿qué tanto tú con la novia que Dios te ha proporcionado al día de hoy y que pues yo espero tengas, ahora sí que estés en mira de casarte, qué tanto tú realmente estás sumando desde ahorita? Porque si desde ahorita lo que tú estás buscando es que esta chica, esta mujer te satisfaga a ti y le estás haciendo muchos problemas y están teniendo demasiados conflictos porque al tú pedirle vamos a llamarlo así, esa prueba de amor, aunque se escuche muy pasado de moda, o simplemente esa reciprocidad de, oye, pero yo te amo, entonces ¿por qué tú no quieres estar conmigo? O sea, si tú desde ahorita ya estás tergiversando lo que es la vida sexual por un interés para ti, desde ahorita déjame decirte que ya estás restando al matrimonio, ¿ok? Porque si lo que tú estás buscando ahorita es una propia satisfacción, imagínate lo que va a pasar en el matrimonio. Puedes llegar a un punto hasta caer en algún aspecto de violación hacia tu propia esposa por exigir cosas que tú piensas y crees que son las necesarias para que tú puedas satisfacerse. Ahora, este rollo del matrimonio es de dos tiene que ver mucho también con la vida que hoy estamos viendo tal cual en la sociedad, porque tanto hombres como mujeres, ahora sí también las mujeres, están hablando acerca de lo siguiente, ¿no? Es decir, hablando del placer sexual o hablando de la relación sexual, yo decido, ¿ok?, hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Y ojo, porque esto ya es un tema o es una frase incluso usada por las mujeres.
Yo decido qué hacer con mi cuerpo. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, ¿ok? Yo me acuesto con el que yo quiera o con la que yo quiera, simplemente por mero placer, simplemente por querer tener la relación sexual. No hay un interés de por medio, simplemente satisfacerme. Muy interesante, satisfacerme. Nadie busca estar en una relación sexual con alguien para decir, yo quiero buscar satisfacer a esa persona. No, cuando tú estás buscando algo, tú estás buscando satisfacerte a ti. Tan es así que muy probablemente has tenido ya comunicación o has tenido interacción con personas que a fin de cuentas acceden a esos deseos. Porque ponte a pensar, tú no buscas, hablando de varones, tú no buscas a mujeres que sabes perfectamente que te van a decir no a estar simplemente un tiempo contigo. Es más, ridículamente y ahora sí que vergonzosamente, tú mismo sabes que, o has dicho en algunas veces, yo nunca estaría con fulanita de tal. O sea, yo nunca buscaría tener una relación formal con fulanita de tal. Porque sabes perfectamente que fulanita de tal solo accede o atiende tus llamadas o atiende tus mensajes para tener intimidad sexual. Y no solamente contigo, sino con otras personas. Y eres tan cínico que tú mismo dices, yo nunca estaría con ella porque solamente yo estoy con ella por esto. Tú buscas a una mujer que sea recatada, que sea alguien que en un sentido cuide su propio cuerpo. O sea, imagínate qué ilógico y qué tan irónico es esto. Pero lo cierto es que es la realidad. Entonces, cuando hablamos que el matrimonio nos recuerda que el sexo es de dos, tienes que pensar entonces que la vida sexual no es algo nada más que te beneficie a ti, sino que fue diseñada para disfrutarse en matrimonio, en beneficio y en placer de ambos. ¿Ok? Cuando tú no buscas esto, lo que tú estás buscando no es una relación sexual, es fornicación. Y decíamos la primera sesión, o definíamos en la primera sesión, fornicación como inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual, es decir, la práctica de la vida sexual de manera errónea o contraria a lo que Dios ha diseñado. Entonces es muy interesante esto. La sexualidad abnegada nos va a apuntar o nos va a confrontar con si tú realmente tienes muy clara la idea de que Dios diseñó esto para dos, no para uno, ni para el beneplácito de uno, sino para dos. Ahora, como toda nuestra vida, y hemos hecho mucho énfasis, sobre todo desde la semana pasada, Jesús es la respuesta al problema de la intimidad sexual. Es decir, tanto antes del matrimonio como en el matrimonio. Es decir, si tú entiendes esto, sabes que en Jesús tenemos la solución para luchar contra todas estas posibles opciones o ideas o tentaciones de que yo tengo el derecho de disfrutar de mi sexualidad, porque es la bandera, no es el eslogan de lo que estamos escuchando hoy. Yo tengo derecho a disfrutar de mi sexualidad. Y no me voy a meter ahorita en situaciones de sexualidad tomando por ejemplo, género o algo así. No es momento de hablar de esto, sino simplemente de ejercer mi libertad de tener relaciones sexuales con la persona que yo quiera. Es mi derecho. Si tú te acuerdas de la cita de 1 Corintios de la semana pasada, Pablo les dijo, sus cuerpos no son de ustedes, son del Espíritu, son de aquel que los compró con su sangre y por ende hoy ya son templo del Espíritu Santo. Claro, para alguien que no conoce a Cristo, como bien dice también Pablo, esto es locura, porque solo se han de discernir eso espiritualmente. Pero lo interesante o lo increíble es que dentro de la iglesia, dentro de las personas que en un sentido confiesan y dicen conocer a Jesús, esto es un problema. O sea, la vida sexual que hoy nos ataca en un sentido, nos golpea, el modelo de vida sexual es un problema dentro de las iglesias. Un pastor en Estados Unidos, y obviamente yo creo que en México ya no es la diferencia, decía, ya nuestra lucha, fíjate, escucha esto, decía el pastor, ya nuestra lucha en las iglesias no es para tratar de frenar el primer frente de batalla, que es
que los jóvenes tengan o que la iglesia tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Lamentablemente, decía el pastor, lamentablemente, escuche lo que estoy diciendo, decía el pastor, eso hace mucho que nos golpeó, o sea, que el enemigo avanzó en ese frente. Decía este pastor, ahora estamos luchando para recordarles a estas personas que esta vida sexual que glorifica a Dios se vive solo en el matrimonio y que la unión libre o el vivir juntos sin casarse es obviamente un escenario de destrucción. Yo espero, mis amados hermanos y amigos que nos están viendo, que al menos hablando de este pequeño, vamos a llamarle escenario de la iglesia que es Antioquía, nosotros todavía podamos estar en el primer frente. Que el enemigo no haya pasado todavía esa línea de golpeo, es decir, que podamos tener la esperanza en nuestra vida, sobre todo nuestros jóvenes, de que siguen habiendo chicos y señoritas que hasta el día de hoy han entendido esto y han refrenado esos deseos, que a fin de cuentas es lo que son estos deseos para no ceder ante la tentación, como diría el pastor Santiago. Y hoy por hoy estamos en el primer frente de poder evitar que jóvenes de nuestra iglesia caigan en vida sexual activa antes del matrimonio. O personas solteras, no solamente jóvenes, personas solteras estén teniendo una vida sexual activa sin casarse. Espero que estemos en este frente y no llegar a estar hablando de una unión, tal cosa, o sea, querer pensar que es correcto o engañarnos que vivir en esta unión libre sin matrimonio es algo que Dios puede en un sentido aceptar o puede pasar por alto. Todo lo que podemos hablar acerca de la sexualidad abnegada, lo que tiene que ver cuando entendemos que el sexo no fue diseñado para mí, sino para disfrutar en pareja. Y en pareja solamente se entiende en el contexto de matrimonio. Y así entramos al segundo elemento que estamos viendo en esta noche, que va a ser la parte de procreación. Creo que hemos hablado mucho acerca de esto. En Génesis 1:28 vemos dentro del mandato cultural esta parte de multiplicarse. Es decir, uno de los elementos muy puntuales por el cual Dios diseña el sexo dentro del matrimonio era precisamente para multiplicar su propia imagen a lo largo de la creación. Y uno de los deseos en un sentido de decir, wow, qué bendición el poder tener relaciones sexuales, es para que no solamente, repito, sea un disfrute para mí, sino tenga una trascendencia mayor, que es multiplicar la imagen de Dios en la tierra. ¿Ok? Hemos hablado hemos hablado ya bastante de esto en relación a hijos espirituales e hijos físicos, pero es decir, la parte de la procreación no puede deslindarse de la relación sexual. Ahora, hay dos extremos, ¿no? Que vienen como resultado de la multiplicación, hablando de Génesis 1:28 y la caída. Y hay dos extremos que hoy es muy latente y, repito, lamentablemente dentro de las iglesias. ¿Cuáles son esos dos extremos que vivimos por cuestiones de la caída o del pecado? Bueno, que hoy, hablando de tema de procreación o hablando de tema de tener hijos, una parte le entra a esta esfera o le entra a este escenario por descuido, y otra parte ni siquiera le entra por literalmente un desconocimiento, o no más que desconocimiento, un deseo intencional de no tener hijos. ¿Ok? Es decir, están aquellos, decía el autor, quienes nunca consideran las implicaciones prácticas de tener hijos. Es decir, vamos a tener hijos, sí, tengamos hijos, incluso, repito, antes del matrimonio, ¿no? En esta perspectiva pecaminosa. No tienen las implicaciones prácticas, es decir, por ejemplo, muy ad hoc de repente igual a nuestra iglesia, ¿no? Hasta el día de hoy, y lo repito que es un tema doctrinal importante para nosotros, hasta el día de hoy, aún por ejemplo en la instrucción de los niños, muchos de nosotros que asistimos a una iglesia presbiteriana ni siquiera sabemos por qué bautizamos a nuestros hijos dentro del contexto presbiteriano. Simplemente lo hacemos porque sabemos que tenemos que hacerlo. Muchos hasta el día de hoy tienen hijos porque en un sentido saben que es como que parte del paquete, es decir, estoy casado y tengo que tener hijos.
Y esa parte de tengo que tener hijos ni siquiera está bien filtrada por lo que Dios habla acerca en su palabra sobre la procreación y la multiplicación. Pero este es un extremo. El otro extremo son aquellas parejas que de manera intencional planean, ¿ok? De manera intencional planean y se ponen de acuerdo para evitar tener hijos. O sea, los dos extremos. Unos, los que se meten a la paternidad nada más porque piensan que es por default y así tiene que ser, y entonces empiezan los problemas. Y la otra parte es, no, intencionalmente no me quiero meter porque los hijos cuestan mucho, porque son muy caros, porque bueno, es lo mismo, ¿no? Pero porque ¿para qué voy a traer a un niño al mundo si ni siquiera yo puedo conmigo mismo? Es decir, de manera intencional ni siquiera pensamos en la opción de tener hijos. Ambas perspectivas son producto de la caída, porque no creemos ni sabemos lo que Dios dice en su palabra sobre el tener hijos. Ahora, el Salmo 127, versículos 3 y 5 es un salmo muy conocido por ustedes y se los voy a leer nuevamente en esta noche. No sé si sea posible tenerlo también en pantalla, pero el Salmo 127, versículos 3 al 5, es el clásico texto que utilizamos para hablar acerca de los hijos, y dice en la Nueva Versión Internacional de la siguiente manera: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Definitivamente que el problema con los niños hoy en día, repito, va más en relación a lo que yo puedo controlar de ellos. Es decir, tengo dinero para pensar en 4 o 5 hijos, para mantenerlos, claro, en el estilo de vida que yo quiero, venga, me aviento. No tengo dinero, venga, no me aviento, ¿no? Porque pues son algo, bueno, he escuchado con mucho temor, en un sentido de decirlo, he escuchado a personas que dicen que los hijos son una carga. Porque básicamente no me dejan, hablando ya sea papá o mamá, no me dejan hacer lo que yo quiero. Son hasta cierto punto un fastidio. Y repito, cuando tú tienes esto en mente, y generalmente los que piensan así son las personas que quieren argumentar que a raíz de Cristo el mandato cultural se modificó, yo siempre digo lo mismo. ¿Quieres modificar esto por el evangelio de que el mandato cultural, hablando de la multiplicación, ya no es tal cual como dice Génesis? Amén. Pero ¿de qué manera tú vas a seguir procreando hijos espirituales? Invirtiendo tu dinero, tu tiempo en ellos. Normalmente, el no querer tener hijos, repito, cuando no hay ninguna circunstancia, sobre todo física, ¿no?, que literalmente lo impida, el no querer hijos generalmente apunta a mi corazón egoísta. Así como dijimos que el sexo apunta a que es un placer personal, el no querer hijos básicamente tiene que ver con eso. Quiero disfrutar del sexo sin una de sus responsabilidades o de sus beneficios, tal cual que es procrear, que es multiplicar la imagen de Dios. El principio se mantiene, el principio sigue vigente al día de hoy. Los hijos son dados por el Señor como un regalo a sus padres. Y créanme, son dados por Dios también para forjarnos a nosotros como hombres y como mujeres en relación a qué es lo que nosotros estamos reflejando de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero lo cierto es de que también en este aspecto el pecado en nuestros corazones se exhibe. Tan es así que pensamos que la procreación, como dije hace un momento, ya no es vigente y que hoy solo nos debe importar la recreación y la satisfacción, hablando en el escenario de la vida sexual. Es decir, el sexo hoy solo sirve para recreación y satisfacción.
Si tú me has seguido en los últimos estudios, sabes que yo no estoy satanizando estas dos frases. O sea, el sexo, sin duda alguna, fue diseñado por Dios para recreación y satisfacción de los cónyuges. Amén. Pero cuando tú tienes esto como fin único, te vas a meter en un problema. Te vas a meter en un problema porque hoy una vida sin la perspectiva bíblica, hablando de la vida sexual, decíamos hace un momento, tiene como bandera esto: recreación y satisfacción personal. Hoy los medios de comunicación, hablando de redes, hablando de, ahora sí, canales de streaming, o sea, siguen poniendo al sexo como una herramienta o como un medio o como algo que el hombre o la mujer pueden tomarlo para su propia satisfacción. Y presentan multiformes opciones para que tú lo puedas tener. Es más, estuve leyendo un poquito extra en relación a esto. No es nuevo, esto ya tiene mucho tiempo, pero a lo mejor tú has escuchado de las famosas parejas o de los matrimonios swingers. Bueno, algunos psicólogos, escucha esto, algunos psicólogos se han atrevido a decir que con tal de romper la monotonía en el matrimonio, ¿ok? Con tal de romper la monotonía en el matrimonio, hablando de la vida sexual, las relaciones swingers ayudan al matrimonio. ¿Estás escuchando esto? Algunos psicólogos están diciendo que las relaciones swingers ayudan al matrimonio para romper la monotonía de la vida sexual. ¿Qué es un matrimonio swinger? Bueno, a lo mejor si tú no lo sabes, te lo digo ahorita, tiene que ver con la palabra pareja liberal o en su defecto es este acuerdo mutuo en donde en el matrimonio acceden a que cada uno tenga relaciones con otras personas. Sí, de manera voluntaria. ¿Y sabes qué? Hay comunidades, hay páginas y hay tanta cosa en donde el matrimonio se pone de acuerdo. Escucha esto, una sola carne, la unidad más íntima que Dios ha diseñado, se pone de acuerdo para compartir lo que solamente le corresponde al uno al otro con alguien más. Y lo digo con mucho respeto. Y hay personas que están diciendo, y esto ayuda al matrimonio. Si tú ves el matrimonio, tú ves la vida sexual más bien como algo de recreación y satisfacción, créeme, eres candidato para entrar a este tipo de cosas. Eres candidato. Por eso, mira, si el día de hoy, perdón, he sido muy enfático, pero creo que tenemos que ser más directos. Si el día de hoy, literalmente, tú estás buscando otras opciones de vida sexual en otras personas, estás pecando delante de Dios y es cuestión de tiempo para que Dios te exhiba. Deja de hacerlo de una buena vez. Para ya. Deja de hacerlo. Bajo ningún esquema, bajo ninguna perspectiva, esto va a traer algo bueno a tu vida. Mira lo que dice Hebreos 13, versículo 4. Hebreos 13, versículo 4. Dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Es decir, si tú estás casado y realmente crees que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras y estar mancillando la fidelidad conyugal, como dice aquí el autor de Hebreos, tú tienes que saber que te estás metiendo en un problema con Dios, sobre todo si afirma ser su hijo. Sobre todo si afirma ser su hijo. Recuerda la enseñanza de Pablo a los Gálatas en el capítulo 6. De Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Y repito, no solamente he hablado del contexto de los swingers, sino si tú estás casado y realmente hoy por hoy tienes un problema con pornografía y masturbación, ahora sí que a escondidas de tu esposa, ojo, falta un poquito o falta muy poco para que Dios te exhiba y entonces pues empieza el proceso de restauración, pero la vergüenza y los problemas, pues eso tú te los buscaste.
Ahora, Hebreos 13, capítulo 4, que leímos hace un momento, tiene que ver con precisamente lo que nosotros entendemos con la fidelidad conyugal y lo que Dios ha diseñado para el matrimonio. No sé quiénes de ustedes al día de hoy todavía lo creen o en su momento lo escucharon o incluso así fueron instruidos en casa, bajo la perspectiva de que el sexo es malo o es sucio. Bueno, eso tiene que ver mucho porque es el otro extremo también de tal vez la mentira del enemigo, la mentira satánica, por el cual muchos matrimonios han caído en prácticas que deshonran a Dios por no honrar a Dios en la vida sexual conforme a lo que Él diseñó. Para muchas personas, a lo mejor el día de hoy, el matrimonio sigue viendo como algo sucio o como algo malo o como algo únicamente, es decir, Dios creó el matrimonio para tener hijos. Fuera de tener hijos, o sea, si no vamos a tener relaciones buscando a un niño, o sea, buscando tener un hijo, no tengamos relaciones, porque es sucio, es malo. Bueno, es pecado incluso, dice. Ok, esto ha traído un problema. Esto ha traído un problema para muchos matrimonios y esto ha traído muchos problemas para la enseñanza de la vida sexual bíblicamente. Cuando nosotros creemos esto, tenemos que toparnos con textos como Proverbios 5, capítulos 15, 19, que créame, cuando yo lo estudié por primera vez en el seminario, para mí fue un chispas, Dios, o sea, ¿por qué nadie nos había dicho esto antes? Y sobre todo para que lo podamos enseñar. Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 19. Escucha esto. Dice el autor de Proverbios. Muchos dicen que es Salomón hablándole a su hijo. Dice, bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. ¿Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas? Son tuyas solamente tuyas y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente, goza la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Te lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales? La NTV dice esto, teniendo sexo con cualquiera. Y sabes la relación del autor de Proverbios con ¿para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales? ¿Okay? Cualquier conexión con lenguaje sexual está implícito. O sea, así es lo que el autor de Proverbios quiere decir. Deben reservarla solo para los dos. Escucha esto. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición, no una fuente, la única sola de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, es una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Es decir, la Biblia, y obviamente estamos hablando de Proverbios, la Biblia tiene un libro completito para hablar de la intimidad sexual, que es Cantar de los Cantares. Un libro completito para que tú puedas asustarte si lo quieres ver o si lo quieres escuchar de alguna manera con lo que el autor de Cantar de los Cantares, que dicen que igual es Salomón, está hablando acerca de cómo se debe disfrutar en plenitud la vida sexual entre el esposo y la esposa. Entre el esposo y la esposa, no entre hombre y mujer random, quien sea y la que te guste, no. Entre el esposo y la esposa. Proverbios nada más es una probadita, la película completa está en Eclesiastés. Quiero citar al autor de manera literal en este momento. El autor dice esto: la pasión del hombre por el sexo con su esposa se describe como una fuente de agua que nunca se agota. Por decirlo de otra manera, dice el autor, en realidad nuestro placer está destinado a crecer con el tiempo. Dios ha provisto una mujer para cada hombre,
para que nuestra unidad pueda continuar creciendo y madurando. Cuando las parejas casadas encuentran sus vidas sexuales aburridas, no es porque ya hayan llegado a la cima en la escala del placer, es porque han creído la mentira de Satanás de que con el tiempo el sexo se hace obsoleto. El propósito de Dios es justamente lo opuesto, una libertad sin ataduras ni remordimientos en el matrimonio. Y yo sé que muchos pueden decir aquí cosas como, pastor, pues yo sé que un chamacón como usted de 37 años está diciendo esto, pero ya conforme la edad avanza, ok, Salomón está contemplando todo. Por ahí un hermano de estos, ¿no?, que Dios pone para enseñar del matrimonio y las cuestiones, me dijo, hijo, pues conforme la edad va avanzando, pues tenemos que ser más creativos, ¿no? O sea, pero lo que quiero recalcar acá es que la Biblia nunca va a decir que el sexo es sucio, es malo o es pecado, hablando del sexo en el marco del matrimonio. En el marco del matrimonio. Tan es así que lamentablemente sigue siendo, repito, una de las áreas de caída más cotidiana de los hombres. De las mujeres no tanto, pero hoy también ya está en eso, ¿no? O sea, es decir, el adulterio en los matrimonios ya no solamente es del hombre, sino obviamente de la mujer. Y muchas veces por buscar placer nada más para ellas. Pero normalmente es un escenario muy recurrente de los hombres. Mi esposa ya no, por lo tanto, normalmente, ¿por qué crees que los adulterios en los hombres se dan generalmente con mujeres más jóvenes? Porque el hecho de satisfacerse, de buscar esa satisfacción, piensan que tiene que ver con un problema con la esposa, pero el autor nos dice, el problema no es la esposa, ni eres tú, el problema es que no sabes qué es lo que Dios dice en su palabra en relación al disfrute de la vida sexual. Así que ojo, hermanos, repito, son temas fuertes, son temas que tenemos que hablar, son temas que tenemos que estar analizando, tenemos que estar poniendo sobre la mesa, porque el no saber lo que Dios dice está generando silencio incómodo, que es uno de los materiales que posteriormente compartiré con ustedes, un silencio incómodo, y está creando problemas dentro de las familias, porque los jóvenes están creciendo con una perspectiva incorrecta. Bueno, muchos de nosotros en diferentes generaciones crecimos precisamente con una perspectiva incorrecta de lo que es la vida sexual, y por eso en el redescubrimiento o en el tratar de descubrir qué es, nos fuimos ahora sí que, como dicen muchos, de hocico al piso, aporreándonos, haciendo cosas que lejos de honrar a Dios, lo deshonran. Ahora, estamos hablando de temas sexuales y estamos hablando de que la sexualidad solamente tiene su escenario autorizado en el ámbito matrimonial. Y el siguiente tema es, bueno, los solteros están diciendo, ¿y yo qué? ¿No? ¿Qué pasa conmigo, no? Bueno, lo primero que tienes que saber, soltero, es que sin duda alguna y enfáticamente, si subráyalo y todo, enfáticamente, no importa que hayas escuchado, no importa qué te hayan dicho, no importa cómo te lo hayan presentado, tienes que tener esto en cuenta. La vida sexual es un terreno no autorizado para ti. La vida sexual es un terreno no autorizado para ti. Y muchos están diciendo, no, pastor, pues ¿qué? Entonces me voy a empezar a casar a los 15 años. Te asustarías, ¿no? Porque en la Biblia, lo platicamos al inicio del estudio del material, la Biblia le llama hombre, o sea, en el contexto hebreo, a un hombre de 12 años, ¿no? O sea, es decir, a los 12 años un hombre ya podía empezar a tener, escucha, no solamente relaciones sexuales, sino la vida de un hombre. Trabajo, responsabilidad, cuidado de casa, en fin. El problema con la caricatura que nos están vendiendo hoy en la sociedad desde hace ya unos años y más hoy, es que te hablan de una libertad sexual, te hablan de un disfrute sexual sin las responsabilidades. Y obviamente lo que normalmente tenemos los hombres en general, y lo que tú, joven que me estás escuchando, o soltero que me estás escuchando, tienes, no es un problema con la vida sexual, sino es un problema con la lujuria, el querer simplemente satisfacer tu deseo sexual de manera personal. Y si estás pensando que casarte va a solucionar ese problema,
bueno, te vas a llevar un buen fiasco. Porque cuando tú logres satisfacer tu deseo sexual, vas a darte cuenta que en un matrimonio no es lo único. Cuando la Biblia está hablando que el matrimonio es una sola carne, está hablando mucho más allá de la vida sexual. Tiene implicaciones espirituales mucho más trascendentes. Por ejemplo, en esta vida cotidiana tal cual, cuando tú estás, por ejemplo, interesado o más bien atraído por una mujer que si dices, no, la amo y que la quiero y las cuestiones, pero realmente lo que tú estás deseando es tener intimidad sexual con ella. Yo sí me dirijo a los solteros, ¿no? Jóvenes, solteros o no tan jóvenes. Tú sabes qué pasa cuando finalmente logras satisfacer ese deseo sexual. Primero tenías así a esta mujer o esta chica endiosada, maravillosa, única, majestuosa, bla, 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 bla. Pero apenas logras satisfacer tu deseo sexual, somos tan cínicos, tan pecadores, tan terribles, que incluso aquella mujer que tú endiosabas, aquella mujer que decías tantas cosas de ella, ahora dices, qué fastidio, hoy voy a volver a hablar, es que ya no la aguanto, es que es tan así, es tan así. Oye, espérame, ¿no es aquella mujer que tú decías que le bajabas la luna y las estrellas, lo que sea? Pero cuando logras satisfacer tu deseo sexual, se convierte en otra persona. En el matrimonio, si tú le entras al matrimonio solamente pensando que vas a satisfacer a granel tu deseo sexual y eso piensas que es el matrimonio, te estás metido en un problema. Por eso Pablo decía, mi recomendación personal es no se casen. No se casen, porque el matrimonio trae consigo otras cuestiones. Pero Pablo decía, pero si te estás quemando, y sí, el contexto es de una vida sexual, dice, cásate. Pero yo quiero ser enfático en esta noche que si tú piensas que el matrimonio tiene que acelerarse simplemente para no quemarte, estás corriendo hacia la dirección opuesta. Y para eso quiero llevarte a lo que dijo Pablo precisamente a Timoteo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Pablo le está diciendo a Timoteo lo siguiente, y te lo dice a ti y me lo dice a mí otra vez en esta noche. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Pero el versículo 22 dice, huye de las malas pasiones de la juventud. En este texto Pablo pone 3 elementos: huir, seguir y compañerismo. Ahora, decía hace unos momentos, si tú piensas que porque tienes un deseo sexual muy fuerte, eso tiene que acelerar tu matrimonio, repito, estás yendo en dirección incorrecta. Porque lo que tú necesitas no es que una mujer satisfaga tus deseos, sino que Jesús sea quien redima tus deseos, restaure tus deseos. Porque si no lo hace antes del matrimonio, aún en el matrimonio, eso no va a pasar. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿ok? Hay 3 elementos que hombres solteros y hombres casados con estas ideas de que pueden tener otras experiencias sexuales, ¿ok? Escucha lo que Pablo le decía a Timoteo. Huye, sigue y busca compañerismo, ¿ok? Hablando de huir, bueno, huir obviamente tiene que ver con la parte de dominio propio. La semana pasada hablábamos acerca un poco de lo que significa que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Y decíamos que la misma presencia de Dios habita en nosotros. Y por esa presencia, no por nuestras propias fuerzas, no porque seamos muy espiritualoides, sino por la presencia misma del Espíritu Santo, es que Dios nos ha capacitado para poder controlar nuestras pasiones. Pablo le está diciendo a Timoteo, huye. Escapa, no intentes, no creas que lo vas a lograr, no creas que porque tienes mucho conocimiento de las Escrituras ante este terreno del placer sexual te vas a mantener firme. No, huye, escapa, corre. ¿Y sabes qué? Tú sabes que no es fácil. Voy a poner el mejor ejemplo de lo más sencillo.
tú tienes una relación de noviazgo ya de un tiempo. Y repito, voy a poner el escenario más positivo posible. La chica con la que estás es creyente en Jesucristo, es una mujer que honra a Dios, es una mujer que su vida da testimonio de que realmente ama al Señor y quiere guardarse para el matrimonio. Y tú eres un hombre tal cual, joven o no tan joven, de que realmente tu corazón anhela honrar lo que tu Señor pide. Pero escucha esto, cuando empiezas a pisar los terrenos del contacto físico no permitido, no creas que todo tu conocimiento teológico va a hacer que no caigas. Pablo le está diciendo a Timoteo, huye porque no la vas a librar. Y no es fácil. Te digo el mejor escenario. O sea, ¿realmente tú amas a esa chica? ¿La chica te ama a ti? O sea, ¿tienen planes? ¿No? Pero si no es en el marco del matrimonio, Pablo le dice a Timoteo y te dice a ti, huye, no la vas a brincar, escapa. Pueden tener los dos incluso la conversación tan difícil o incómoda de decir, es que tú quieres, yo quiero. Ok, escucha esto. Tu opinión o tu deseo nunca será suficiente o estará sobre el mandato divino. No porque sea un acuerdo mutuo significa que está bien. Escucha esto. No porque sea un acuerdo mutuo significa que está bien. No es que los dos quisimos, ok, Dios quiere, no, entonces no están bien. No están bien. Huye, corre. Lamentablemente, queremos correr cuando ha sido demasiado tarde. Y sabes que a veces, yo lo sé, me han dicho pastores que es tan difícil, pero mira lo cínico y lo irónico que es esto. ¿Es tan difícil correr antes? Pero qué fácil es correr después. Es decir, te es difícil huir, ¿no? Para no caer, pero una vez que caes, y sobre todo esa caída trae consigo un embarazo no deseado, ¿sabes qué rápido huyes y corres? Así. Entonces sí sabes qué es huir. El problema es que no lo aplicas correctamente. La Biblia dice, huye antes, no después. Ya después tienes que hacerte responsable de tus acciones y afrontar lo que Dios pide en su palabra. Así que Pablo está diciendo esto. Okay, todo lo que has escuchado, si estás teniendo problemas, huye. El segundo elemento es sigue. Me encantó mucho cómo lo presentó el autor. ¿Sigue qué cosa? Bueno, Pablo dice en el versículo 22, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Elementos bien interesantes. La justicia, la fe, el amor y la paz. Si tú enfocas muy bien estos elementos, justicia, fe, amor y paz, básicamente Pablo está enmarcando a una persona. Pablo está poniendo la mirada en una persona, es decir, no solamente huye de tus pasiones, sino corre a la dirección correcta. Es decir, una cosa es huir y salir corriendo tal cual, gritando como que asustado, y otro es huir hacia la dirección correcta. Otra vez en este contexto de los hijos es algo bien padre para poder hablarlo, porque por ejemplo, cuando un hijo tiene miedo, ¿no? o cuando un hijo lo asusta algo y sale corriendo, y está el papá por ahí, o la mamá, pero en el contexto de papás, el hijo no sale corriendo a cualquier parte. ¿A dónde va el hijo cuando corre? Directo a papá, a buscar que lo protejan, a buscar que papá lo abrace, ¿no? A buscar que papá lo proteja. Hablando del deseo sexual pecaminoso, Pablo no solamente está diciendo huye, sino corre hacia la dirección correcta. Sigue aquel que te va a mostrar qué es la justicia, qué es la fe, qué es el amor y qué es la paz. Huye de la pasión sexual, pero corre hacia los pies de aquel que te va a decir tranquilo,
estás conmigo, yo te voy a capacitar, yo te voy a proteger para que tú no caigas en algo que a la larga va a traer destrucción y muerte, y no solamente para ti, sino incluso para la persona con la que estás. Me encanta la nota del autor que dice, Dios no solamente impone prohibiciones, sino que nos da también soluciones. Dios no solamente nos da provisiones, sino que nos da soluciones. La palabra seguir significa moverse rápida y decisivamente hacia un punto, como dije hace un momento. ¿Y cuál es ese punto? ¿Hacia dónde tenemos que correr? Hacia Cristo Jesús. Por eso decía hace un momento que si hoy tú piensas que tienes que casarte porque ya te estás quemando, estás mal. No tienes que correr al matrimonio en un sentido, sino correr a aquel que va a restaurar tu vida, que es Cristo. Ahora, si ya estás en edad de casarte, si ya tienes los elementos, si ya estás también, no le saques, ¿no? O sea, si ya estás, ya tienes todo, entra al escenario del matrimonio, no solamente para disfrutar de la vida sexual, sino para honrar a la mujer que Dios te ha dado y para disfrutar también del escenario del matrimonio. Finalmente, no solamente huye, sigue, sino que también Pablo está diciendo, busca compañerismo. Y dice Pablo acá, dice, esmérate en seguir justicia, fe, amor y paz, dice, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Si algo hemos hablado aquí en nuestra serie de varones es que todos los que nos estamos viendo ahorita y los que estamos estudiando, tenemos que entender que no estamos corriendo esta carrera solos. Que la gloria más grande que Cristo nos ha revelado al mostrar nuestro pecado es que tú y yo tenemos una lucha en conjunto. Muchos de nosotros acá podemos estar pasando hoy por el mismo problema, casados, solteros. Y lo que Pablo les dice a Timoteo es, busca, o sea, haz esto con aquellos que invocan al Señor con un corazón limpio. Es decir, recuerda que no estás solo en la batalla, sino busca a gente con los cuales tú puedes correr juntos y puedes caminar juntos esta lucha. Busca a tus hermanos, busca aquellas personas con las que puedes, repito, no ser alcahuetes de tu pecado, sino ser personas con las que pueden caminar juntos conforme a lo que Dios pide. El autor decía, mantener la frase de estamos mejor juntos, caminamos juntos, no estamos solos. Hermanos, como ustedes pueden ver entonces, hoy es necesario hablar abiertamente, frontalmente, de lo que Dios enseña en su palabra sobre la vida sexual. Esto solo fue un capítulo de este material que estamos estudiando. Hay libros completos y les digo, a lo mejor tal vez nuestra primera actividad ya cuando nos veamos nuevamente va a ser un taller sobre esto. Digo, Dios me permitió realizar un material allá en el seminario que se llama así, el sexo, un silencio incómodo, hablando precisamente de que no es fácil que nosotros hablemos del tema sexual en casa. Pero tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir aprendiendo cuál es el propósito de Dios para el sexo, cómo un joven hoy sí puede mantenerse íntegro, cuidarse para el matrimonio y cómo prepararlo para disfrutar de esta vida sexual en el matrimonio y esto sea de bendición para el hombre y también para la esposa y por ende para los hijos que crecerán en un matrimonio que entienden perfectamente bien esto. Estos hombres en restauración, hermanos, hombres en restauración. Estamos en un caminar juntos para seguir aprendiendo lo que Dios quiere para nosotros. Nos vemos en un momento más en la sección de preguntas y respuestas. Dios me lo bendiga.